Nace por distintas razones, que voy a comentar algunas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el título tal cual del libro, sobre todo con la parte de militarización, que lo hemos dialogado en un grupo de trabajo, que somos los autores que escribimos, que somos alrededor de... Hay 6 capítulos, pero son 5 autores, ¿no? Aparte de mí, que es Carlos Tornel, Carlos Rodríguez, Beatriz Olivera, Isidro Telles, y bueno, yo que escribo ahí 2 capítulos en la introducción. Nace porque estamos preocupados de que justo se haya dado un proceso más fuerte de militarización en México en los últimos años, y que además ya es muy notorio por ciertas obras de infraestructura y por ciertos proyectos extractivos, porque también nos damos cuenta que nace la Policía Minera, ¿no? Que nace la Guardia Nacional. Entonces, como bien lo comentabas, lo vemos no solamente en lo que tiene que ver con recursos naturales, sino también estamos viendo a los militares que ya están pues, construyendo y operando las obras, pero también los estamos viendo en estos proyectos extractivos, también los estamos viendo pues, cada vez más en la parte de migración, los estamos viendo en distintos movimientos sociales, digamos, de nuestro país. Por ese lado es que nos nace esa inquietud y lo dialogamos con un grupo de trabajo, que somos los que estamos aquí en el libro. Pero nace también porque en el 2017-18, antes de que cambiáramos de presidencia, con unas compañeras de trabajo que estaban haciendo un libro sobre distintas cuestiones de bienes naturales en América Latina, me invitan a escribir un libro sobre me invitan a escribir en el libro un capítulo específico sobre extractivismo. Y bueno, yo he escrito mucho de ese tema, sobre todo en la parte de minería, pero ahí justo quise dar un cambio y mirar hacia América Latina y revisar si realmente en ciertos países donde hay gobiernos más militaristas ha habido mayor extracción de recursos naturales. O si pasaba lo contrario, que también se llevaba esta política en países que son, digamos, más desarrollistas o más progresistas o más con tendencia a la izquierda. Entonces, bueno, me topo al estar revisando material, me topo con una investigación de Alemania en donde justo comenta cuáles son los países más militarizados y cuáles son, digamos, de alguna forma los indicadores que se toman en cuenta para saber si un país está militarizado o no. Entonces, este centro de estudios de Bonn, ¿no? Específicamente, y de Estocolmo, lo que hacen es que toman 3 indicadores, que uno tiene que ver con el Producto Interno Bruto per cápita, que se gasta en cuestiones de milicias, el otro tiene que ver justo con las armas que tiene cada país, la cantidad de armas, y el otro tiene que ver con la cantidad de personas que están enroladas en el ejército. Entonces, a partir de ahí, pues salen países que están en primero, segundo, tercer así lugar, ¿no? Y hacen un estudio donde justo lo bajan para distintos países del mundo. Yo lo aterrizo en América Latina y me doy cuenta que países como Perú, Colombia, Brasil, Chile tienen un índice muy alto de militarización. Pero países como México o como algunos otros de América Latina no salen por ahí con un índice alto de militarización. Entonces me llama mucho la atención y me doy a la tarea de revisar e investigar por qué pasa esto. Y bueno, me encuentro con que solamente están tomando indicadores que son cuantitativos y no cualitativos, y que a mí también me parece que son muy importantes como las cuestiones legales. Entonces nace esa inquietud en aquel entonces, hay un estudio, lo sigo, digamos, investigando y ahora justo lo comento con mis colegas y a partir de ahí nace ese debate, lo cualitativo, lo cuantitativo, lo real, lo que estamos viviendo y lo que pasa en este sexenio. Entonces por eso nace este libro. Ajá. ¿A qué atribuyeron ustedes el hecho de que durante la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los temas de sus banderas de campaña fue regresar al ejército a sus cuarteles, y llegando a ya a su administración sucede todo lo contrario? No nada más no los regresa, sino que les va extendiendo un poder pues casi absoluto, ¿no? Ya en muchas áreas de la administración pública. Sí, yo creo que es importante, gracias por esa pregunta, Pati, yo creo que es importante matizar algunas cosas. Es cierto que eso ha pasado, de hecho se hace una reforma en el artículo 144 de la Constitución, donde es en 2019, donde justo se crea la Guardia Nacional y se hace abierto, ¿no? Que hay distintas tareas para los militares, distintas tareas también para los policías, digamos, para toda la parte de seguridad. Yo creo que algo de lo que está sucediendo, bueno, más bien así tal cual está sucediendo, es que la política de este gobierno es una política pensada en el desarrollo, una política pensada en el desarrollo, digamos, económico, social, en todos los sentidos, no ambiental, pero sí social principalmente y económico y con crecimiento. ¿Esto qué significa? Que la forma en que tú ves que puedes crecer es una forma en que tienes que desarrollar proyectos. De hecho, vale la pena revisar de repente lo que ha pasado en países de Asia que han alcanzado altos niveles de Producto Interno Bruto y de desarrollo, y son países que se dedicaron a construir infraestructura. Claro, la infraestructura puede ser en muchas cosas. La infraestructura no solamente es un puente o un tren, un aeropuerto o un transísmico. La infraestructura también puede ser en cuestiones mucho más sociales como hospitales o escuelas. Entonces, aquí, si nosotros volteamos a ver a Asia, vemos que estos países que están catalogados ahora entre los BRICS y que tienen el mayor nivel de Producto Interno Bruto, son países que se dedicaron a desarrollar infraestructura. ¿Por qué? Porque justo la infraestructura sí te puede llevar a un desarrollo, luego podemos discutir el término de desarrollo, pero principalmente te ayuda a la creación de empleos,
a la creación de la infraestructura, de que la gente se pueda comunicar y en teoría mejor calidad de vida. Entonces creo que uno de los eslóganes del presidente va por ahí y se cumple, pues se cumple el desarrollo social. Ahora, esta otra parte, que creo que vale la pena criticar, pues nosotros decimos, no estamos en contra de lo que se está haciendo, pero sí somos críticos. Y aquí viene esta crítica, ¿no? Social, económica, cultural, ambiental, en todos los sentidos, porque el problema de que tú le des tanto poder al ejército, a la Guardia Nacional y a la policía, pues puede ser en muchos sentidos. Lo primero que estamos viendo son estas construcciones, estas grandes obras, que por un lado ellos las construyen, por otro lado ellos también las operan, que significa que también van a tener ciertas ganancias, como si fuera una empresa, digamos, privada, ¿no? En cierto sentido, pero también eso puede llevar a que en el futuro, esperemos que no, que en el futuro podemos tener escenarios similares a Chile, a Perú, a otros lugares que además han militarizado muchas otras zonas, ¿no? Siempre y cuando pensando, ¿no? Que esto va a llevar a ese desarrollo que decíamos y que además puede beneficiar económicamente, ya sea al gobierno, pero también puede beneficiar económicamente a las empresas, porque finalmente puedes terminar dando concesiones. Ahí, desde mi punto de vista, no hay una paradoja, porque por un lado sí estás construyendo infraestructura, estás dando toda esta parte social, pero por otro lado estás haciéndolo a veces hasta con cierta fuerza y cierta violencia. Y entonces nos lleva a cuestionar qué pasa con los derechos humanos. Y además, bueno, todas estas construcciones que comentamos rápidamente de megaproyectos son construcciones que también de alguna forma están violentando la parte ambiental. No solamente los derechos humanos, la parte ambiental y la parte cultural también, porque se está construyendo en zonas donde tenemos distintas tradiciones, distinta cultura, distinta gastronomía, el Tren Maya, el Transísmico, la refinería Dos Bocas, y que además la gente se ha opuesto. Entonces te puede llevar también a interferir por medio de la violencia, ¿no? Y ya lo hemos visto. Entonces, bueno, creo que están esos dos parteaguas, o esa paradoja. Por un lado piensas en desarrollo, crecimiento, bienestar, calidad de vida, pero por el otro lado, ¿de qué forma lo estás haciendo o cómo lo vas a conseguir? ¿Violentando? En el caso de la Guardia Nacional, que es algo que investigamos mucho, si no logras que tengas ciertos controles, ciertas reglas y ciertos, digamos, leyes, ¿no? Pues desafortunadamente pueden operar de la forma que quieran. Y una de ellas puede ser la violencia. Caso que ya hemos visto con los migrantes, no solamente en la cuestión de bienes naturales, con los migrantes, caso que hemos visto en muchas otras zonas y con la relación de los bienes naturales con la policía minera, que la policía minera prácticamente ha servido justo para violentar, digamos, de alguna forma las huelgas, para la resistencia también hacer a las personas hacia algunos lugares. Ejemplos lo tenemos justo en Peñasquito, en Mazapil, Zacatecas. Este proyecto es uno de los proyectos más grandes, el proyecto de Peñasquito en Zacatecas de Walcott y Newmont, de una empresa estadounidense-canadiense, una empresa minera, que justo había una huelga, ¿no? De trabajadores fuera de la empresa y llegó la policía minera a desalojarlos. Ese es uno. También en otros casos ha llegado a romper las huelgas, ¿no? Un ejemplo muy específico que viene en el libro, ¿no? Es el caso que tratamos en Caborca, en Sonora. En la mina, justo La Herradura, ¿no? Y todas las que están alrededor son 3 concesiones. Ahí también ha pasado, es una zona además muy complicada, porque es una zona en donde hay narcotráfico, en donde además la población, digamos que le invadieron la empresa sus territorios a los ejidatarios. La empresa justo invade, construye, la población no está de acuerdo, se ha opuesto y ha habido una mezcla de todos los tipos de violencia, ¿no? La violencia de la empresa, la violencia del Estado entrando con la policía minera, la violencia del narcotráfico y la población oponiéndose. Pero la población nunca va a tener los recursos ni económicos, ni de armamento, ni de ningún tipo para poder ni prepararse ni oponerse. Entonces, estos dos son ejemplos así me parece que muy claros en el caso de la minería, pero lo mismo podemos ir hacia el sur. Y podemos revisar que en algún momento en la refinería Dos Bocas hubo población que no estaba de acuerdo y la desalojaron. En el caso del Tren Maya ha pasado también ya en muchas ocasiones. Y en el Transísmico nos invitaron hace como unos 3 o 4 meses a que si queríamos ser observadores, justo por lo que estaba pasando. Porque ha habido también mucha violencia, ¿no? Contra la gente que se ha opuesto en el Transísmico, que probablemente vaya a ser el mayor corredor comercial quizá de América Latina. Entonces, creo que aquí estamos en ese dilema. Ayudas al desarrollo, construyes, pero de la otra forma, como bien lo comentabas tú, por medio de la violencia. Entonces, eso es preocupante. ¿Se justifica? ¿Ese megaproyecto justifica la violencia que están empleando? ¿El querer conectar al Pacífico con el Atlántico justifica esa violencia a las poblaciones? Y violencia de todo tipo, la violencia física, la violencia psicológica, cultural, ambiental. Es cierto, nosotros estamos estudiando mucho más lo que tiene que ver con el militarismo, la militarización, pero vale la pena decir lo que tú acabas de comentar. Hay violencia, por ejemplo, que puede ser económica. ¿Cómo sería una violencia económica? Bueno, tu población necesita alcantarillado, no te lo pongo. No, tu población necesita escuelas, no te lo pongo. Esa es una violencia económica contra las poblaciones. Una violencia, en todo caso, que podría ser también, tú comentabas psicológica, ambiental de otro tipo, una violencia ambiental. Hay ciertas leyes para que se cumpla, que no haya ciertos grados de contaminación
por una petrolera, por una minera, por una pesquera, por una agua embotelladora, etcétera. Que no entonces, se están cumpliendo. No se están cumpliendo y entonces hay ciertas cuestiones ambientales ilegales y entonces hago de cuenta que no existen. O las manifestaciones de impacto ambiental, hago de cuenta que no existen y no importa que no se cumplen. Entonces todas esas también son violencias, como bien comentas. Se pueden dar de todo tipo, también que desaparezca la lengua, que desaparezca justo las cuestiones originarias o tradicionales, ¿no? Que ese pueblo ya no tenga todo ese tipo de gastronomía que tenía antes, porque llega y se implanta ahí una empresa de cualquier tipo o un megaproyecto. Bajo mi perspectiva, y creo que la de mis colegas en el libro, por supuesto que no se justifica esa violencia, de ningún tipo. Y si las poblaciones, las comunidades no están de acuerdo con la obra, que no se haga. Pues mira, aquí tenemos un dilema también muy fuerte porque pues no toda la población va a estar en desacuerdo. Hay población de acuerdo, población en desacuerdo y población negociando, ¿no? Que también sería otro punto a resaltar. Hay poblaciones que negocian porque les paguen por sus ejidos, por sus terrenos, por el agua que se utiliza, por distintas circunstancias. Yo creo que el problema, más que seguir construyendo muchos megaproyectos, yo diría lo que tenemos que resolver primero son las necesidades básicas. Que tengamos educación, vivienda, que tengamos el entorno para vivir, agua, ¿no? Que tengamos todas esas cosas y a partir de ahí entonces pensemos en infraestructura que ayuda también a ese desarrollo social, lo que decíamos, hospitales, escuelas, que llegue el agua a tu casa, vas a tener un megaproyecto de refinería Dos Bocas, pero el agua no llega a tu casa. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué nos oponemos a estos megaproyectos? Porque la mayoría de ellos, pensando en el Transísmico, en el Tren Maya, en la refinería Dos Bocas, ¿a dónde va a ir a parar el petróleo? Yo no compro barriles de petróleo, supongo que ustedes tampoco. Entonces, en realidad, la mayoría de esa extracción que se hace de bienes naturales, ya sea para construcción, sobre todo en el caso de los proyectos extractivistas, es para comerciar. Va a parar al extranjero. Lo que se extrae de minería, de petróleo, de forestal y de agua, va a parar a otros lugares, ni siquiera es de nosotros. Entonces yo creo que sí hay que preguntarle a la población, pero primero hay que reparar otras cosas que hacen falta desde el gasto público y social que le toca al Estado, ¿no? Estas cuestiones básicas, y entonces después podemos preguntar en qué tipo de país queremos vivir. Si un país que tenga un montón de vialidades, megaproyectos, un montón de trenes y de aeropuertos que solo unos cuantos pueden usar, o un país con unas características mucho más sociales, culturales, ¿no? Más solidarias, pues, y más de cohesión social. Por ejemplo, hay casos que mencionan en el libro, tú lo mencionas como el de Bonafont en Puebla. Es un problema añejo, no es de esta administración, sin embargo en esta administración se recrudece y mandan a la Guardia Nacional a desalojar a los pobladores para liberar a Bonafont. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las prioridades del Estado? Yo creo que es preocupante. Yo quiero pensar con cierta, pues digamos, inocencia, ¿no? Y también con cierta naturalidad, que hay cosas que a lo mejor no se visualizan en un contexto completo. ¿A qué voy? El caso de Bonafont es muy emblemático, porque pues es una empresa privada, ¿no? Pero en este territorio que bien mencionas tú en Puebla, hay un montón de megaproyectos que se quieren imponer. Energéticos, mineros, fracking, forestales, ¿no? De una empresa de agua. Entonces creo que ahí hay un problema en el entender que tienes que proteger mucho más a la población, porque son finalmente los que viven ahí, digamos que son los dueños de ese territorio, los dueños de esos bienes naturales, no los dueños del agua también, ¿no? Y además está en la Constitución que el agua es de la nación, pues. Entonces primero debes de proteger a esa población y claro, puedes dialogar con la empresa y ver qué es lo que se necesita. Y volvemos a lo mismo, principalmente esa embotelladora, ¿no? ¿A quiénes va a surtir? ¿Quiénes se abastecen de esa agua? Obviamente la población que vive ahí no es la que está viendo las cosas de la misma forma que nosotros. Ellos no van a comerciar ni van a comprar esas botellas de agua. Entonces creo que ahí sí está faltando pues una visión un poquito más fina, no más afinada, para de alguna forma denotar y decir, tiene razón la población y no tiene razón la empresa. No importa que vaya a haber pérdidas económicas, porque claro que las va a haber, para la empresa principalmente y para el Estado en la parte de los impuestos, pero no importa esa visión, sino hay que tener esa visión pues más de largo plazo, más de población, mucho más social, creo yo. ¿Por qué el presidente se niega específicamente a ver ese punto, ¿no? A donde manda al ejército se violenta más y la violencia se dispara en mayor medida. Pero el problema aquí es, creo yo, que se les está yendo como un poco de las manos, que ya en el momento que el ejército no se le piden controles, como decíamos hace ratito, ¿no? Ahí pueden llegar hasta el grado de la violencia, porque si la población no accede a las peticiones que vienen desde arriba, pues entonces implementan la fuerza, ¿no? Y es la fuerza bruta, pues como la conocemos en todos los sentidos. Entonces creo que ahí me parece que está faltando esa línea que es muy delgadita entre lo que puede generar violencia y no. Y el otro tema que también vemos en todo el país, hace poco estuvimos en un viaje de campo en Chiapas, antes en Oaxaca y después en otros lugares en Morelos, lo que vemos también es que hay un problema muy fuerte con la parte todavía del narcotráfico. Entonces, esta parte no se ha sanado al 100%, se viene heredada desde otros gobiernos.
Entonces, al no sanarla, como justo tú entras con los militares a las zonas donde hay narcotráfico, pues tú quieres que sea mucho más limpio, que te vean como Guardia Nacional o como Ejército, que vas a ayudar en la seguridad. Pero todavía se están dando, pues, muchos altercados, ¿no? Justo entre lo que es el Ejército y lo que sería justo la parte del narcotráfico. No se ha logrado subsanar. Y claro, la que queda ahí en medio, pues es la población, ¿no? Es parte de lo que veíamos también en Chiapas, y además vemos que lo que se va quedando es también todos estos defensores ambientales, que lo que se hace es después vincularlos o decir que ellos estaban justo en la parte del narcotráfico, los criminalizas y aparte no hay justicia para ellos. Entonces sí es preocupante, hay una línea muy delgadita que creemos que es la línea que se tiene que tejer mucho más fina, ¿no? Que hay que ir hilando poco a poco. Me llamó la atención que dicen que la tercera parte de estos defensores ambientales son mexicanos. Y bueno, otra parte, checando ya las estadísticas, una buena parte se ha generado en este sexenio. Lo que más está importando son las ganancias ante todo, ¿no? Lo que nosotros denominamos siempre este capitalismo 100% rapaz, que su única meta es poder alcanzar cada vez mayor plusvalía. Creo que vale la pena mencionar algunos casos muy puntuales, algún caso muy conocido que es el de Huesca, en Morelos, ¿no? El de Samir. Entonces, Samir, digamos, fue asesinado y prácticamente nadie sabe exactamente qué pasó. Entonces nos parece un caso muy delicado porque era uno de los opositores, ¿no? A este megaproyecto que va a ser todo el proyecto integral Morelos. Ese creo que es un caso bastante sonado. Y bueno, podemos comentar un montón de casos más de personas que han desaparecido, por ejemplo, igual en la Sierra Norte de Puebla, en Caborca, en los lugares que estudiamos. Yo creo que no se ha tenido un cuidado especial para los defensores ambientales, ni para los periodistas, ¿no? Estamos hoy el día de acá, no se ha tenido un cuidado especial y nosotros también lo pensamos como académicos. Y creemos que hace falta pues mirar un poco más allá, mirar en el aspecto de, es gente que está defendiendo prácticamente sus territorios, porque viven ahí, porque saben que eso les va a dar pues la vida en realidad, porque de la tierra comes, y a veces en la ciudad se nos olvida, ¿no? Y que el agua también te desaparte, entonces el alimento, el agua, todo lo que tienes, y lo que están defendiendo es eso. Sí creemos que hace falta mirarlo con un poco más de lupa, ¿no? No solamente ha sido en este sexenio, también en los sexenios pasados, ¿no? Por ejemplo, en el caso también de Chiapas, de Chicomozuelo, hay un defensor que además lo vinculan directamente con el narcotráfico. Entonces, esto es algo que se ha venido repitiendo, es sistemático. Si tú te opones para que yo me lleve los árboles, ¿no? La parte de tala, si tú te opones, pues como empresa, yo lo primero que hago es intentar hacer parar de alguna forma que no te opongas a lo que yo te estoy diciendo, que no te opongas a mi proyecto, que yo pueda avanzar, como el mismo caso de Bonafont, que yo pueda avanzar. Y si veo que no aplica de forma correcta, o si veo que no puedo negociar contigo, porque también está la negociación, o te puedo ofrecer a cambio unas becas, una carretera, algunas otras cosas, o dinero por lo que te pague por tu territorio, por el agua que me llevo, si veo que no puedo negociar, voy con la fuerza, ¿no? Entro con la violencia. Y evidentemente la fuerza es pública, la fuerza se ejerce por el Estado. Entonces son convenios que se van logrando o haciendo que queremos pensar que no están tan conscientes de lo que están haciendo, ¿no? ¿Por qué se crea, por ejemplo, la policía minera? La policía minera se crea específicamente para resolver ese problema que está pasando en Sonora. Para eso se creó, para que ahí, y se crea de parte de Durazo, por ejemplo. Entonces vale la pena decir que hay varios políticos, ¿no? O varios exmilitares que están metidos también en la Guardia Nacional, en el Ejército, y que son justo los que están mandando y comandando a estas guardias y a estos policías también. Entonces se crea por intereses netamente económicos. Queremos seguir con este tipo de política, porque es una política económica y una política también pública, ¿no? Hasta cierto punto, que está militarizando el país, o hay alguna forma de pararlo. Creemos que sería importante revisar justo ese cambio que se hizo en el artículo de la Constitución, revisar realmente para qué nos está sirviendo la Guardia Nacional, ¿no? En términos, soy economista y lo puedo decir en términos exactamente hasta cuantitativos. ¿Cuánto es el avance que han tenido en proyectos, megaproyectos? ¿Cuánta derrama económica va a haber? ¿Para quién es? ¿Y cuánto beneficio o bienestar social también va a haber? Entonces creo que empezar a ponerlo en una balanza y ahí decir, ¿vale la pena o no vale la pena? Ninguna pérdida de vida, por supuesto, vale contra construir ningún megaproyecto, ¿no? Ni contra ninguna violencia. ¿Vale la pena? Entonces, cuando ya empiezas a sacar las cuentas muy fino, te das cuenta que el aeropuerto Felipe Ángeles, pues sí, unos cuantos lo van a usar, pero no es el mayor porcentaje de la población. Porque el mayor porcentaje de la población, aunque nos parezca a veces lejano, ¿no? No es el que puede viajar en avión. Y si pueden viajar, ¿qué tipo de vuelos hacen? ¿Y cuánto es lo que se hace en esos vuelos? Porque mucho va a ser para mercancías. Lo mismo pasa con el Tren Maya, ¿no? Lo mismo pasa con todos los otros megaproyectos, con el interoceánico que hablábamos, y con los demás megaproyectos, el proyecto integral también Morelos, porque gran parte de esa energía no va a ser para esa población. Entonces, quizá vale la pena como regresar y decir, ¿cómo estamos distribuyendo la energía? ¿Cómo estamos distribuyendo el transporte? ¿Cómo estamos distribuyendo pues toda parte de nuestro consumo, nuestra producción? Y estos megaproyectos, ¿a quiénes están beneficiando? No me refiero solamente al beneficio por el hecho de obtener ganancias y plusvalía, sino al beneficio del uso también. Entonces, creo que ahí haciendo una revisión, pues ya podemos sacar la respuesta de si vale la pena o no para cada quien.
Todos tenemos distintos puntos de vista, ¿no? Aunque obtener ganancias, pues volvemos nuevamente, quienes van a tener ganancias son los particulares. Claro, por supuesto que los que van a obtener ganancias... podemos ver aquí, vislumbrar? Pues todas las constructoras, ¿no?, que conocemos, o distintas constructoras de las que han participado principalmente en este sexenio, quizá algunas que vienen arrastrando el sexenio anterior. O sea, las constructoras... ¿De este sexenio? No, de repente tengo pérdida de memoria en este sentido, pero bueno, pensemos en esas grandes constructoras. Pensemos también justo en los grandes empresarios mineros, que no solamente son dueños de empresas mineras, ¿no?, mexicanos, por ejemplo, sino que también son dueños de infraestructura, beneficio, ni en términos económicos ni sociales. ¿Pueden llegar algunos beneficios? Sí, como los que tú acabas de comentar, el empleo temporal, que puede ser uno de los beneficios, que lamentablemente la gente accede a ellos en muchos megaproyectos porque no hay de otra, ¿no? Es un problema estructural, que ahora si quieres lo comentamos, que no se ha resuelto a nivel país, ni América Latina, ni quizá global, no es un problema estructural. Entonces accedes y tienes esos empleos temporales, ¿no? Tienes algunos beneficios quizá que te puedan dejar, depende de tu tipo de contratación, pero sí, lo que vas a ver es también quizá la gente que un poco los comerciantes, ¿no?, la gente que trabaja más en la parte informal, que puedan ver que tenga cierto beneficio a partir de que haya un proyecto, ¿no?, de toda la gente que va a ir llegando. Quizá también para las personas que va a quedar el empleo por más tiempo, sean para los transportistas, me refiero a los que van a venir de otras vías y van a llegar hasta allá, sea tren, sea metrobús o la forma que se piensa en que se va a llegar, pero en realidad los beneficios reales no se están quedando ahí. Y eso lo está sufriendo mucho las poblaciones. Aeropuerto Felipe Ángeles, Bonafón, Mineras, Proyecto Integral Morelos, Dos Bocas, el que tú quieras observar, sea público o sea privado, los problemas son que a la población no le queda ningún beneficio local. Las obras impulsadas por el presidente López Obrador, que tanto atacó con los neoliberales, vuelven a ascender estratosféricamente, a rebasar su presupuesto inicial. Sí. Entonces, bueno, yo creo que aquí vale la pena comentar algunas cosas. Una es cierto, ¿no?, más o menos en lo que hemos venido comentando hasta ahora. Creo que sí es importante decir que sí hay un discurso contradictorio por parte del presidente. Eso es un hecho, pues no podemos negarlo, ¿no? Lo hemos notado no solo en la construcción de megaproyectos, sino en muchas otras cosas sociales, culturales y demás. Sí hay un discurso en este sentido. Ahora, ¿qué pasa con las obras? Se está intentando terminar en el tiempo que se prometió, que es el sexenio. Y además se prometió en menos tiempo algunas de las obras. Entonces, si quieres terminar rápidamente, te incrementan los costos. Te incrementa el material, te incrementa la mano de obra, tienes que trabajar en estas épocas, por ejemplo, de lluvia o de huracanes o de otra cosa, tienes que estar trabajando y los costos se van para arriba. No solamente Refinería Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía, todos se han ido para arriba, ¿no? Que muchas veces los proyectos, principalmente privados, ¿no?, aseguran, se ponen con las aseguradoras parte del proyecto, porque si hay una catástrofe, podríamos ir a revisar lo que pasa en Acapulco en este momento. Si hay una catástrofe, a la empresa o a todas las empresas que invirtieron en turismo, les sale mucho más barato pagarle a la población lo que tienen de seguro que todas las ganancias que ya se llevaron por ese turismo. ¿Por qué lo comento? Porque podríamos hacer el paralelo, la comparación con estos proyectos, que se piensa que se va a obtener mayor bienestar económico que lo que te puede costar el tiempo de la construcción. Entonces se supone que ellos están esperando poder en algún momento tener más ganancias de lo que están invirtiendo actualmente en Refinería Dos Bocas, en Santa Lucía y en cualquier otro, ¿no? El mismo caso del metro, ¿no?, de la línea 12. Acá yo creo que pasan varias cosas. Una, creo que vale la pena que separemos que hay una responsabilidad que sí es del Estado, por supuesto, ¿no?, del gobierno, sea este o cualquier otro, pero una responsabilidad a mí me parece que también ética y muy grande de las empresas. Porque yo pensaría aquí muy cercano, pues el del metro, ¿no? Y en el metro yo diría, ¿cuál es la responsabilidad de esta empresa privada que le dieron la concesión? Porque además estamos hablando de que es una concesión, ni siquiera es que sean dueños, ¿no?, porque el metro sigue siendo público, pues, aunque lo vemos como mixto, que le dieron la concesión y la responsabilidad social, ética y en todos los sentidos, que construye una obra que se puede caer unos cuantos meses o años después. Lo mismo con el caso que tú estás poniendo. Entonces creo que aquí sería bien importante un punto que podemos rescatar y pensar también hacia el futuro. Una, que realmente si tú no cumples con esos estándares de calidad, con esa legalidad, o si se cae tu proyecto, pues vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque aquí me estás comentando son 6 vidas. ¿Cuántas estamos viendo que son en Acapulco? ¿Cuántas estamos viendo que fueron con el metro? ¿Cuántos accidentes o personas lesionadas? Y no solamente creo yo que los costos directos. Esta problemática que nos has narrado, ¿la militarización la resuelve? No, por supuesto que no. Por eso es una preocupación para nosotros. Creemos que se ha pensado en este y otros gobiernos, ¿no? Se tiene una herencia, vale la pena decir que se tiene una herencia militarista, no en México, pero sí en muchos países de América Latina, como podría ser Chile o podría ser Brasil. Pero a pesar de eso, los militares en otros países, lo pongo como ejemplo para llegar a México, en otros países han influido en la toma de decisiones
y en la política pública. Y eso nos está pasando aquí en México. Y creo que lo que tendríamos que hacer es mirar los ejemplos como Chile. O sea, es un ejemplo, pues mal ejemplo, ¿no? Digamos catastrófico, que justo en el 73 den un golpe de Estado, gobiernen por muchos años los militares y que siguen sin desvincularse hasta la fecha, ¿no? Que además tienen una fuerza económica, una fuerza física que pueden ejercer, una fuerza política y en la toma de decisiones. Entonces, no lo resuelve. A mí me parece que agrava más y que en lugar de ayudar a desescalar el conflicto o a que tengan más confianza en ti, es desconfianza. ¿Por qué? Porque también, si lo vemos así de una forma drástica, el hecho de que se puedan construir estos proyectos y megaproyectos de forma rápida está bien porque tenemos miedo. O sea, si tú pasas al lado de donde hay militares, ¿no? No sé ustedes, pero por lo menos desde mi punto de vista es como casi te haces a un lado, ¿no? Y lo que estamos acostumbrados es que muchas veces en la carretera hay retenes a que nos detienen y son la fuerza. Y es esa fuerza de la que hablamos, la fuerza bruta. Entonces, creo yo que no están capacitados para dialogar ni para bajar el conflicto. Al contrario, para hacerlo muchas veces más grave. Y esa es la preocupación. Si vemos militarizado nuestro territorio, ¿hasta dónde se puede llegar? Y lo que decíamos muy al principio, si no les impone ciertas reglas o ciertas sanciones, ¿no? Entonces ellos pueden actuar con toda libertad. Y con libertad que puede terminar siendo muy negativa o muy violenta. Muchísimas gracias, Abel. Al contrario, Pati, un gusto. Gracias.